Hola chicos, hoy vamos a hablar del hackamore. El hackamore es la única opción bitless permitida en competición de salto. Todas las demás están prohibidas por la FEI. Podemos estar más o menos de acuerdo con eso, pero la realidad es esta. Entonces, todo el mundo que quiere montar a un caballo sin filete, le toca esto. Esto que tenemos ahí puesto se llama hackamore inglés. Este tipo de palanca, como veis, tiene forma como de cruz. Hay 1000 millones de otros tipos de hackamore. De hecho, al final del vídeo os vamos a enseñar otros hackamores que tenemos, entre ellos un hackabit y un hackamore mecánico. El hackamore inglés, de las opciones permitidas en competición, es el más suave. El hackamore es un hierro que, en vez de hacer la presión sobre la lengua, los labios y las encías, como hace un filete normal, hace la presión sobre la nariz. Importantísimo, si estáis poniendo un hackamore, nunca jamás ha de quedar bajo. Ante la duda, es mejor que quede alto que bajo, por la simple razón de que bajo se puede apoyar sobre el cartílago de la nariz, que podría incluso llegar a partirlo en un momento de mucha presión. Chiva aquí no lo tiene demasiado alto, de hecho, aunque está bien ajustado, a mí personalmente me gustaría haberlo subido un puntito, pero básicamente para hacer el vídeo y hacer la sesión de hoy en liso, tranquila, más o menos nos hace la función. En caso de que fuera su hierro habitual, desde luego haría un punto más a la cabezada, porque ahora mismo está al tope, para darle por lo menos un centímetro más hacia arriba. En este caso, el hackamore que tenemos nosotros nos gusta mucho porque es un hackamore que se caracteriza por estar extra acolchado. En nuestra opinión, eso es de lo más importante. Nos gusta mucho este hackamore, como os digo, porque tiene ahí casi 2 dedos de goma espuma en la zona de la nariz para evitar rozaduras y sobre todo para darle estabilidad. Uno de los grandísimos problemas del hackamore es que a poco que está mal ajustado, roza y puede dar muchísimos problemas tanto en los laterales como sobre la nariz del caballo por pura fricción. Este nos gusta además mucho porque la hebilla de la parte inferior está protegida con una solapa de cuero. Hay muchos que no tienen esta solapa y entonces la hebilla puede clavarse y hacer muchísimo daño. Después también hay otras versiones en que en vez de esta cinta de cuero acolchada tienen una cadenilla como la que veríamos por ejemplo en cualquier bocado, como un pela. En ese caso el hackamore sería muchísimo más severo, estaríamos subiendo muchísimos niveles de intensidad de golpe. Vamos a hablar de la mecánica del hackamore. El hackamore funciona básicamente con el mismo sistema de palancas con el que funciona cualquier bocado. Lo único cambia donde se hace la presión. El bocado hace la presión en la boca y el hackamore hace la presión sobre el hueso de la nariz. En este caso, cuando yo activo mi rienda, lo que voy a hacer va a ser tirar de la palanca hacia atrás, produciendo presión en la carrillera que va a tirar del caballo de la nuca hacia abajo. Por tanto, tiene más o menos las mismas mecánicas que la que tendría un pelam. Los hackamore tienen muchísima presión en la nuca. Es súper importante siempre recordar esto. Un hackamore no es un hierro suave y desde luego que no sustituye lo que sería un filetito, como os digo, de anilla partido de grosor normal. El hackamore puede ser un hierro increíble para caballos que soportan mal la presión en la boca, para caballos que tienen una boca complicada y el dentista nos dice no tengo muchos asientos, no tengo espacio, el hierro me roza. O incluso hay caballos que obviamente prefieren muchísimo más la presión sobre la nariz que sobre la boca. Pero desde luego no debemos pensar que automáticamente estamos aliviando la presión que hace nuestra mano. Otra de las cosas con las que tenemos que tener muchísimo cuidado con el hackamore es que nuestra mano nunca ha de mantener un contacto fuerte durante mucho tiempo. Tenemos que pensar que aunque en el filete el caballo puede apoyarse, no es lo ideal, pero puede apoyarse, en el hackamore nunca podemos mantener presión continuada durante toda una sesión, porque esto interrumpe la respiración, puede agobiar bastante al caballo
y es la zona en la que el caballo más sensible es de toda su cara. Entonces siempre el Hackamore debe estar diseñado para un contacto que actúa y suelta, no puedo estar todo el rato en contra de la cara de mi caballo. La yegua con la que estamos haciendo hoy el vídeo se llama Chiva y, como sabéis, es uno de nuestros caballos que ahora mismo tenemos en venta. Es una yegua de 13 años que ha corrido hasta 1,30 y por lo tanto tiene una base muy bien hecha. Los que nos seguís sabéis que Chiva siempre va con un filetito 3 piezas. Entonces, además de porque queríamos grabaros el vídeo y contaros un poquito sobre el Hackamore, hemos decidido ponerle el Hackamore porque Chiva tiene un poquito de puntitas ya, le toca a la dentista. Recuerdo que la dentista es fundamental, mínimo una vez al año, si no 2. Ya le tocaba dentista y justo nos ha dicho Rosa, que es nuestra dentista de confianza, a la que adoramos, que esta semana está liadísima y hasta el viernes no puede venir. Entonces, como no podemos interrumpir el trabajo y desde luego Chiva me estaba diciendo que no estaba muy cómoda con el filete, hemos decidido poner el Hackamore. Os vamos a grabar un poquito la sesión con Chivita de liso, así veis cómo introducimos el Hackamore a una yegua que, aunque sabemos que lo ha llevado alguna vez en su vida, nunca jamás ha sido su hierro de continuo y por lo menos debe llevar 3 o 4 años sin ponérselo. La magia de cuando tenemos un caballo puesto, o adomado, como lo queráis llamar, es que al final las bases son iguales para cualquier embocadura. Hay caballos con los que puede ser un poquito más rollo, un poquito más complicado llevarles con un filete, pero al final las bases están ahí para casi cualquier embocadura. Si mi caballo tiene un contacto fiable, tiene buena impulsión, pasa por el dorso y acepta la mano y la pierna, al final, le pongas lo que le pongas delante, me lo puedo poner más o menos fácil, puede ser una sesión más o menos larga, pero desde luego que al final el trabajo es casi el mismo. Al final, la reunión os decimos mucho que es una conclusión. Entonces, que mi caballo baje la cabeza es una conclusión y significa que todos los pasos anteriores están bien hechos, están sabidos y que mi caballo en el fondo está cómodo en una buena posición de trabajo. Si mi caballo no se cierra y tengo que estar todo el rato moviendo, tocando, apañando cositas, significa que mi caballo no está cómodo en esa posición. Y por tanto, quizá lo que tengo que hacer es repasar por qué mi caballo no está cómodo en esa posición y por qué mi caballo no lo da todavía. En algunos caballos jóvenes hay veces que es tan sencillo como dejarles madurar. Porque, por ejemplo, nuestra yegua Cupcake al principio tenía un contacto asqueroso, horrible. Y ahora es una yegua que se pone ella sola al trote. Y lo único que ha hecho ha sido pasar de tener 5 a 6 años, sin más. A veces ella también tenía que sacar un poco de cuello, tenía que ensanchar en su cuerpo y a veces con eso es más que suficiente para que un caballo bueno, que se encuentra bien, ya esté muchísimo más agradable en su cuerpo, en su contacto y en todas esas cosas. Ahora que estoy aprovechando para que Chiva alargue un poquito y se estire, ella ahí me está buscando demasiado ponerse contra mi mano, apoyarse un poquito de más en el Hackamore. Eso con ella en el filete me suele gustar que lo haga, porque ella es una yegua que morfológicamente es muy larga y entonces le viene bastante bien ponerse en esa posición un poquito más hacia adelante y un poquito más estirada, sobre todo al calentar o al enfriar. Pero es verdad que aquí con el Hackamore no me gusta que ella se me apoye tanto sobre la mano. Entonces lo que estoy haciendo es haciendo un poquito de apretar, soltar con mi pierna interior, mantenerla al contacto en la exterior y irla liberando en la interior. Lo que estoy haciendo es que ella busque esa posición, que me parece súper bien que la tenga, sobre todo hoy que estamos haciendo lisito, pero sin apoyarse del todo contra mis dos manos. Si se apoya contra mi rienda exterior, no me parece mal, pero sí que no quiero que ella me busque ahí el contacto contra mi mano. Ya llegué con el Hackamore, no me gusta nada mantener un contacto demasiado tenso, digamos, durante mucho tiempo. Aunque no esté basado en que estemos tirando la una de la otra, sino que simplemente
en que ella me está buscando ahí de punto de apoyo. Y además yo ya estoy aprovechando para que ella en ese long and low, que es verdad que no es su posición favorita, aunque le viene fenomenal hacerlo, empiece a equilibrarse también un poquito ella sola sin buscarme a mí. Siempre que estamos en una sesión, aunque tengamos un caballo que se cierra fenomenal, siempre tenemos que darle estos momentos de decir, hey, paso, suelta, estira, no te quedes hecha pelotita y pasa un poquito hacia adelante. Al final ellos lo agradecen un montón y se aburren menos durante la sesión. Como veis, con el Hackamore yo siempre intento mantener una mano un poquito más suave que de filete. Yo ya de por mí, y os lo digo, normalmente peco de tener una mano interior muy dura porque se me queda demasiado rígido el codo, normalmente además el codo derecho. Entonces con el Hackamore también a mí me ayuda para estarme recordando constantemente que mi codo derecho ha de quedarse también un poquito suave y nunca quedarse rígido pegado contra mi cuerpo. Cuando aprendemos a montar, siempre nos dicen codos al cuerpo. Y hay veces que al final los codos lo que tienen que hacer es amortiguar. Y ya sabemos, chicos, que tenemos pendiente sí o sí grabaros el vídeo sobre el tobillo y el codo, que además nos lo habéis pedido un montón por TikTok. Y con toda la razón del mundo. Hay veces, chicos, que con los caballos de compe, que normalmente tienen una rutina, sobre todo los nuestros, yo es que soy muy de hacerme mis rutinas con mis caballos. Y es verdad que hay veces que viene tan bien sacarles de su rutina para que tú y ellos se entretengan un poco. Hoy Chiva está trabajando, la verdad es que muy bien. Y también muchas veces simplemente viene bien decirles, hey tía, venga, hoy hacemos trabajo tranquilito, en lisito, le cambio el hierro, vamos a variar un poquito el trabajo. Y la verdad es que ella se lo está tomando fenomenal. Hay veces que los caballos lo mejor que podemos hacer con ellos es simplemente, oye, que no se aburran y que también tengan algunos días que es literalmente moverse de forma feliz como si fuera un juego. Dos paréntesis, el más importante es que es verdad que hoy estoy trabajando muchísimo en liso porque con el diluvio de esta última semana en la que llevamos literalmente una semana sin poder salir del cubierto y estoy traumatizada al respecto, es verdad que está la pista bastante pesada. Como apunte también, es súper interesante cómo la yegua ha cambiado del principio de la sesión a ahora. Al principio la he dejado ir un poquito más abierta y hemos estado buscando ese long and low, ¿no? Y al final de la sesión, en el segundo trote, en el segundo galope, ella sola ya ha decidido venirse conmigo a la mano. Y eso es súper interesante. Siempre que cambiamos un hierro, ya sea para darles este día de variación, que por ejemplo a Chiva le ha venido fenomenal, o porque realmente queremos probar un hierro nuevo para ellos a largo plazo, siempre tenemos que darles mínimo 15-20 minutitos de adaptación. Hay veces que ese contacto ellos no lo acaban de entender y, por ejemplo, si estamos introduciendo una mecánica nueva, por ejemplo, si estamos pasando un filete a un elevador o de un pélamo a un elevador, al final la mecánica del hierro es completamente distinta y el efecto de la mano es completamente distinto. Entonces también los caballos tienen que tener un pequeño proceso. Algunos caballos duran días, algunos caballos tardan, como esta, 15 minutos en entenderlo, porque como es lista y es rápida y es buena, ella sola ha dicho, ah vale, así funcionamos. La mano actúa de forma distinta con hierros distintos. Para eso existen, y eso está fenomenal que existan, porque al final si tenemos en las tiendas hípicas una pared llena de hierros, es porque cada uno tiene una función específica. Lo que pasa es que si mi mano va a cambiar la forma en la que actúa dependiendo de la embocadura del caballo, el caballo también tiene que entender cómo funciona ahora mi mano. Y no es justo pedirles desde el principio que ellos digan, ah, ya, así, ya lo he entendido. Ellos al final no saben lo que es un pelam y no saben lo que es un elevador o no saben lo que es un Hackamore. Obviamente también a nosotros nos gusta mucho calentar en esa posición de long and low, sobre todo con la rienda suelta, porque al final de la sesión, una vez ellos ya han calentado y ya han engrasado esa conexión pies, dorso, boca,
todo es muchísimo más sencillo. Si salgo de la cuadra y en el momento en el que me subo ya estoy pensando en cerrar el paso, cerrar el trote, cerrar el galope, al final el caballo no tiene ese punto de empezar a moverse, sobre todo estos días que están, por lo menos los nuestros, saliendo menos a paddock porque no es posible que salgan porque estamos nadando. Al final ellos salen del box fríos y les va a costar un montón directamente ponerse en trabajo fuerte. Lo mejor que podemos hacer es darles 2 minutos de que ellos se estiren, calienten y de verdad pasen de atrás a adelante, que en el fondo es de lo que va la reunión. Si yo tengo una reunión en la que cierro el caballo con mi mano y me olvido de que detrás de mí tengo la otra mitad, no vale de mucho. Otras 2 opciones de Hackamore. Aquí tenemos lo que llamamos un Hack-A-Bit y aquí tenemos un Hackamore mecánico. Vamos con este primero. Un Hackamore mecánico se caracteriza por primero tener una palanca muchísimo más larga y después el mecanismo de palanca es muchísimo más fuerte que en el inglés. Este tiene muchísima más rotación y por tanto tiene muchísimo más tirón de la zona de la nuca y sobre todo la parte de atrás tiene efecto cadenilla. Si esto además lo viéramos igual con una cadenilla de metal tendríamos una presión la verdad que muy fuerte. Esto gana a la grandísima mayoría de hierros en cuanto a presión y en cuanto a dureza en la mano. Siempre que tenemos un Hackamore con este tipo de finura o con este tipo de trenzado como este o como este, obligatoriamente nosotros siempre ponemos un borrego, porque si no nos arriesgamos a cortar la cara del caballo. Un Hackamore mecánico es la cosa más dura que podemos encontrar en muchísimos casos en todo tipo de competición, incluso hay veces que lo vemos añadido con un filete, que sería la opción del Hack-A-Bit. Esto es un Hack-A-Bit. Aquí se une aquí la cabezada y aquí la rienda. Y entonces cuando yo tiro de la rienda, todo hace presión hacia adelante, tirando tanto de boca con el filete como de la nariz con el Hackamore. Este es un hierro que aunque parece de muchísima severidad, si aquí le pusiéramos un borrego, está desde luego por debajo de este, aunque sea por simple longitud de la palanca. Esto no tiene mucha más palanca que un Pelham normal, y es verdad que aquí, por lo menos, a diferencia de este en el que ya actuamos directamente con toda la fuerza de la palanca, tenemos un ligero aviso al caballo que le damos antes de que entre con toda la fuerza de la mecánica de este hierro. Tirando hacia atrás, el hierro sube, rota, y si el caballo no cede a la presión, entonces engancha todo el resto del hierro. Esto, por ejemplo, aunque es un hierro tirando a severo, no es un hierro para nada tan severo como podría ser un Tom Thumb, un Waterford, desde luego que estamos en otras ligas. En los hierros, una lógica que debemos siempre tener en cuenta es que las presiones no se suman, sino que se reparten. Entonces es verdad que este hierro, aunque es un hierro duro, reparte la presión entre la boca y la nariz del caballo. Hay caballos que si se encuentran así abrazados responden mucho antes y mucho más fácil a la presión. Aunque este es un hierro fuerte, yo desde luego que lo pondría bastante por debajo de lo que sería, por ejemplo, un Pelham fino con una palanca larga y desde luego muy por debajo de este. Es verdad que este hierro suele llamar la atención, desde luego yo siempre lo usaría forrado, nunca lo pondría así a un caballo, pero es verdad que al final este reparto de presiones hace que sea también un poco más fácil para el caballo entender la orden. Cuando usamos solo esto, en este caso el caballo no tiene aviso. En el momento en el que usamos la rienda, todo el hierro entra en funcionamiento y el caballo solo puede ceder. Es verdad que este tiene un grandísimo punto positivo, que es que le damos 1 minuto para procesar la orden antes de entrar con toda la fuerza del hierro. Así que chicos, si os ha gustado el vídeo, no dudéis en suscribiros, dejaros un like y si queréis que hablemos de algún otro tema, dejadnos en comentarios qué queréis que os grabemos y lo hacemos en cuanto tengamos un ratito. ¡Chao, chao! Como veis, esto lleva un tiempito sin usar, se puede ver porque está casi oxidado. Hay veces que los jinetes tenemos cosas de fondo de armario, pero que es verdad que intentamos no usar. Para que os hagáis una idea, esto, aunque lo tenemos, no lo hemos usado en casi os diría más de 6-7 años. Y este sí que lo hemos usado, de hecho Ra lo llevó durante una semana como mucho o algo así, antes de que encontráramos algo mejor, pero es verdad que este hierro no tengo muchísimos reparos en usarlo, prefiero otras cosas, pero no me parece algo que debamos evitar y este, por ejemplo, nunca jamás hemos tenido la necesidad de usarlo.